Hoy comenzaremos este nuevo video viendo lo que es la estadística descriptiva. Los temas que veremos serán medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a comenzar dando una introducción sobre qué son las medidas de tendencia central y de dispersión. Recordemos que el estudio de una variable estadística comienza con la obtención de los datos. Comenzamos sondeando a la población o tomando una muestra de toda esta población. Y el siguiente paso en el proceso es la ordenación de los datos, elaborando tablas correspondientes, que fue lo que hicimos en el video pasado, que elaboramos las tablas de frecuencias para datos cuantitativos y cualitativos. Trabajar con una tabla a veces es complejo y tedioso, por lo que es más conveniente la introducción de nuevos parámetros que nos permitan resumir la información que contienen esas tablas. Entonces el objetivo que perseguimos es sintetizar la información que nos reportan los datos con la menor pérdida posible. Vamos a agrupar los parámetros en dos grupos dependiendo de su función. Y es así como comenzamos con lo que son las medidas de tendencia central, que ustedes ya conocen y ya han utilizado. Comenzaremos con la más popular, la media, que es más conocida como promedio. Esta es la medida de tendencia central más importante. Se obtiene sumando todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre la cantidad de valores. Esto hacíamos con nuestras calificaciones en la secundaria, en la licenciatura. Las sumábamos todas, las dividíamos entre el número de materias que teníamos y obteníamos el promedio o media. La notación es muy simple. El primer dato lo representamos como X1, el segundo dato X2 y así sucesivamente hasta el último dato. Este símbolo significa la sumatoria de todos los datos dividido entre el número total de datos y lo representamos con una X y una barra arriba. Entonces, cada vez que digamos X barra, sabemos que estamos hablando de la media o del promedio de los datos. Un ejemplo es, recuerdan en el video pasado, teníamos 18 calificaciones del curso de estadística, pues sacaremos el promedio sumando todos los datos. La primera calificación era 6.8, la segunda 5.3 y así hasta la última 5.9. Lo dividimos entre 18 y nos da un promedio de 5.81. Ya cuando vimos las tablas de contingencia, habíamos visto que las calificaciones eran bajas y aquí este parámetro no lo comprueba o no lo corrobora, porque tenemos que el promedio de calificación de los 18 estudiantes en el curso de estadística es de 5.81, que es un promedio bajo, una calificación reprobatoria. Otra medida que tenemos es la llamada mediana, y esto no es más que el valor intermedio, pero ordenando los datos. Es decir, voy a tomar todos los datos, los ordeno del mayor al menor o viceversa, del menor al mayor, y la mediana va a ser exactamente el dato de en medio.
Si la cantidad de datos es impar, la mediana es exactamente el dato intermedio. Pero si la cantidad de datos es par, entonces voy a sacar el promedio de los valores intermedios y ese valor va a ser la mediana. Retomemos el ejemplo de las calificaciones. Aquí en esta tabla ya ordené los datos y como el número de datos es par, tenemos 18 calificaciones, entonces los valores centrales serían el dato que ocupa la posición número 9 y el dato que ocupa la posición número 10, que en este caso es el 5.8 y el 5.9. Y entonces estos dos son los valores intermedios. Tengo que sacar el promedio y 5.8 más 5.9 entre 2 me dan 5.85, lo que indica que la mediana de este grupo es 5.85. Es muy parecida a la media. La media, recordemos, era 5.81. La mediana es 5.85. Y el otro valor central o la siguiente medida de tendencia central es la moda, que es el valor que se repite con más frecuencia dentro del conjunto de datos. Esta moda se usa cuando un número grande de observaciones se repite constantemente o es lo que conocemos como el valor más popular. De ahí viene el nombre de moda. En este caso, para el ejemplo de las calificaciones, observamos dos valores que se repiten más veces, que es el 5.5 se repite 2 veces y el 6 se repite 2 veces. En este caso, se dice que la distribución de los datos es bimodal, quiere decir que tiene dos valores que se repiten más veces. El uso de las medidas de tendencia central, vamos a ver algunas características que se dan con estas medidas. La media se usa para datos numéricos y distribuciones simétricas. Quiere decir que la distribución no debe de estar sesgada, porque si hay un sesgo, entonces la media se ve afectada. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros tenemos un conjunto de calificaciones donde la mayoría de los estudiantes obtuvieron calificaciones entre 8 y 10, pero de repente un alumno sacó 3 de calificación, entonces la distribución ya no es simétrica, sino que hay un sesgo hacia la izquierda que hace que la media o promedio se vea afectado. Y si estábamos esperando tener un promedio de 9 quizá, con este valor 3 se va a ir hacia abajo y a lo mejor tenemos un promedio de 6 para un conjunto de valores que están entre 8 y 10, entonces la media se está viendo afectada por este valor que llamamos atípico o fuera de lugar. Y entonces en este caso la mediana va a ser un mejor estimador que la media para este conjunto de datos. Y la mediana se emplea para datos ordinales o numéricos con distribución sesgada, porque la mediana no se ve afectada a distribuciones sesgadas. Y la moda se usa para distribuciones bimodales, es decir, cuando tenemos un dato que se repite o dos datos que se repiten mucho, entonces el mejor estimador será la moda.
Aquí vemos las formas que podemos tener de las distribuciones. Si la media y mediana son iguales, entonces se dice que la distribución es simétrica también con la moda. Vemos que las tres están centradas y la distribución es simétrica. Lo mismo que hay en la izquierda, hay en la derecha. Si la media es mayor que la mediana, la distribución está sesgada a la derecha. Aquí vemos que la media es más grande porque hay un valor atípico fuera de lugar hacia la derecha que está haciendo que la distribución se sesgue y que entonces ya la media no sea un buen estimador. En ese caso usamos la mediana como estimador. Y si la media es menor que la mediana, la distribución está sesgada a la izquierda, que fue lo que les comenté en el ejemplo de hace rato. Si tenemos la mayoría de las calificaciones centradas en la distribución y una persona saca una calificación muy baja, la media se va hacia abajo y entonces la mediana es nuestro mejor estimador de este conjunto de datos. Las otras medidas que veremos son las medidas de dispersión. Y comenzaré planteando un ejemplo, porque muchas veces es complicado que se entienda este concepto de dispersión. Vean, tenemos aquí dos histogramas. Uno pertenece a la compañía 1 y el otro a la compañía 2. Y estos son los días de entrega de las compañías. Por ejemplo, si yo le hago un pedido a la compañía 1, él me puede entregar en el día 9 mi pedido o máximo en el día 11. Y la compañía 2 me puede entregar desde el día 7 quizá o hasta el día 15. Las dos compañías tienen el mismo promedio, tienen un promedio de entrega de 10 días. Pero observemos los días de entrega de la compañía 1 y observemos los días de entrega de la compañía 2. ¿Qué compañía creen ustedes que será más confiable? ¿La compañía 1 o la compañía 2? Estoy segura que la mayoría de ustedes pensó en la compañía 1. Y efectivamente, aunque tiene sus plazos de entrega en el día 9, 10 y 11, es más segura porque veamos que la mayoría de las entregas están centradas en su promedio de entrega, que es el día 10. En cambio, la compañía 2 me puede entregar en el día 7, pero también me puede entregar hasta el día 15. Y si yo tengo mis clientes esperando, pues se van a desesperar para que yo les entregue hasta el día 15. Eso es la dispersión. ¿Qué tanto se alejan los valores del promedio o del valor central? Y eso es muy importante porque aquellos datos que tienen una dispersión muy grande son menos confiables que los datos que tienen una dispersión más pequeña. Y para medir la dispersión tenemos algunas variables. Primero veremos el rango, que es la medida de dispersión más fácil de calcular y no es más que la diferencia entre el dato más grande con el dato más chico. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de las calificaciones. Si nosotros tomamos la calificación más grande, que es 8.8,
y la calificación más chica, que es 3.8, tenemos un rango de 5. Pero esta medida de dispersión solamente me da la amplitud entre los datos, porque solamente toma el dato más grande y el dato más chico. Necesitamos una medida de dispersión que contemple a todos los datos. Y para eso tenemos la varianza. La varianza se basa en la diferencia que tiene cada dato con el promedio, y a esta la vamos a llamar desviación respecto al promedio o desviación media. Al calcular la varianza, las desviaciones medias se elevan al cuadrado y se dividen entre n-1. La varianza la vamos a denotar o escribir con el símbolo sigma al cuadrado. Sigma es la letra griega, en el alfabeto griego es la S, y la denotamos con este símbolo. O si la varianza es muestral, la denotamos con la letra S y la elevamos al cuadrado. Esa es la notación para la varianza. La fórmula es igual a la sumatoria de cada observación menos el valor central o media elevado al cuadrado, y lo dividimos entre n-1. Se ve un poco aparatosa la fórmula, pero en realidad es muy sencilla de aplicar. Volvemos a las calificaciones del curso. Lo único que tenemos que hacer es tomar cada calificación y recordemos que el promedio era 5.81. Entonces, al primer dato, que es 6.8, le voy a restar el 5.81 y lo elevo al cuadrado. Después tomo el siguiente dato, que es 5, le resto el 5.81 y lo elevo al cuadrado. Ya que tengo todos esos datos, los sumo y los divido entre el número de datos menos 1. Como son 18 datos, le resto 1 y entonces tenemos 17 datos. Esto me da una varianza de 1.44. De todas maneras, el cálculo de la varianza hoy en día ya no se hace a mano, porque imagínense, si estamos hablando de 1000 datos, no vamos a tomar cada dato y ni lo vamos a restar con su promedio y elevarlo al cuadrado y luego sumarlos todos, porque nos llevaríamos toda la tarde haciendo eso y no tiene sentido. Más adelante veremos en el paquete cómo obtener la varianza. Así es que no se preocupen por el cálculo. Otra medida de dispersión es la desviación estándar, que no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Y esta es la medida más frecuente para medir la dispersión, porque está en la misma escala que la media. La varianza, como la elevamos al cuadrado, ya no está en la misma escala que la media, entonces no podemos hacer una comparación de la varianza con la media, sino que tenemos que tomar la desviación estándar. Entonces lo único que hacemos es que le sacamos la raíz cuadrada a la varianza y tenemos una medida que no es cuadrática y ya podemos hacer comparaciones. La denotamos como sigma o S porque lo único que hicimos fue sacarle la raíz cuadrada a la varianza y obtenemos la desviación estándar. La varianza de los datos de las calificaciones es 1.4493 y la desviación estándar sería 1.20. Y viene otra medida de dispersión que es muy útil para saber la dispersión relativa de los datos, y es el coeficiente de variación.
Este coeficiente de variación se define como la desviación estándar entre la media por el 100%. Entonces tenemos la desviación estándar, la dividimos entre x barra y la multiplicamos por 100 y ya tenemos el coeficiente de variación. Y este coeficiente de variación nos sirve precisamente para saber cuál es el porcentaje de dispersión en los datos. Si el porcentaje de dispersión es muy grande, entonces podemos ver que tenemos una varianza muy grande, porque hace rato calculamos que la varianza era de 1.44, pero no sabíamos si eso es grande. Entonces, con el coeficiente de variación vamos a saber el porcentaje de variación y podemos hacer las comparaciones, por ejemplo, como en el caso de la compañía. Obtenemos la desviación estándar y veamos el ejemplo del cálculo del coeficiente de variación para el caso de las calificaciones. Obtuvimos la desviación estándar, que fue 1.20, la dividimos entre el promedio, que fue 5.81, la multiplicamos por 100 y tenemos que el porcentaje de variación en los datos es del 20%, que no es muy grande. Pero si tuviéramos otro grupo con otras calificaciones, sacaríamos también su coeficiente de variación y podríamos hacer una comparación de cuál de los dos grupos tuvo una variación más grande en las calificaciones. La desviación estándar se emplea cuando también es apropiado el uso de la media. Fue lo que les comentaba hace rato, con distribuciones simétricas, porque están en la misma escala. El rango es una medida apropiada para datos numéricos cuando el propósito es enfatizar valores extremos. Hay investigaciones que se hacen acerca de los valores extremos o valores muy alejados de los promedios. Entonces aquí es cuando nos sirve el rango. Y el coeficiente de variación es útil cuando la intención es comparar dos distribuciones numéricas medidas con escalas diferentes. Y es lo que les mencioné hace rato, nos sirve para comparar poblaciones. Entonces ya vimos cómo se calculan estas medidas de dispersión y medidas de tendencia central. Ahora seguiremos con el video para ver cómo las calculamos en el paquete. Abrimos nuestro paquete estadístico y vamos a volver a abrir la base que utilizamos en la actividad anterior. Recuerden que en estos ejemplos yo estoy tomando unos datos que les había proporcionado, pero recuerden que si ustedes ya tienen datos, es mejor que usen sus propios datos para ir explorándolos con el paquete. Para calcular las medidas de tendencia central y de dispersión es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos al menú de analizar, nos vamos a la sección de estadísticos descriptivos, se nos abre una ventana que dice descriptivos, ahí le damos un clic y ahí metemos las variables a las que queremos sacar las medidas de tendencia central y de dispersión. Estas solamente pueden ser las escalas numéricas. Recordemos que las variables que tienen escalas nominales u ordinales no es posible sacar estadísticas descriptivas. Entonces metemos la edad y le vamos a dar aquí en opciones y aquí nosotros señalamos qué medidas queremos. Por ejemplo,
que automáticamente nos da la media, la desviación estándar, el valor más grande, el más chico. Si queremos le damos la varianza, el rango y le damos continuar y le damos aceptar. Y nos aparece la tabla con las medidas que queríamos. Entonces esta es la edad de las personas encuestadas. Primero vemos que eran 65 personas. Tenemos un rango de 43, que es la diferencia entre la persona encuestada más grande, que son 67 años, y la persona encuestada más chica, que tiene 24. Tenemos un rango de 43. Recuerdan que el rango lo utilizábamos cuando sacábamos la amplitud del intervalo en las tablas de distribución de frecuencias para datos cuantitativos. Bueno, pues es este mismo. Y aquí lo calcula. La media es de 42.31. Y veamos, la desviación estándar es de 10. Aquí este paquete no nos saca el coeficiente de variación, pero nosotros lo podríamos sacar únicamente dividiendo 10 entre 42.31 y multiplicándolo por 100 para ver cuál es el porcentaje de variación y poderlo comparar. Si tuviéramos otra población, sacaríamos el coeficiente de variación y la compararíamos, pero en este caso solo tenemos un grupo. Hay otra manera de sacar las estadísticas descriptivas, donde sí nos saca la mediana y la moda. Nos vamos a estadísticos descriptivos, frecuencias, y le damos clic en estadísticos. Y aquí me saca la desviación estándar, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo, la media, la mediana, la moda, la suma de los datos y algunas otras cosas que quizá veamos más adelante. Por lo pronto, estos son los únicos que nos interesan. Si le damos continuar, le doy la variable edad, aceptar, y entonces aquí tenemos ya los estadísticos. La media 42.31, la mediana 40, la moda 39. Si se dan cuenta son muy cercanas. Lo más probable es que esta sea una distribución simétrica. La desviación estándar 10, la varianza 102, el rango 43, el mínimo 24, el máximo 67 y la suma de los datos 2750. Aquí podemos ver el histograma para ver si efectivamente se trata de una distribución simétrica. Para esto nos vamos a gráficos, cuadro de diálogos antiguos y hasta abajo dice histograma. Le damos clic, metemos la variable edad y le damos aceptar. Y aquí está el histograma, que efectivamente nos muestra una distribución simétrica. Incluso el histograma nos saca la media y la desviación estándar, porque estas dos son las medidas de dispersión, son las medidas descriptivas más utilizadas en la estadística. Esto fue el uso del paquete con las medidas descriptivas. En otra ocasión veremos otro tipo de medidas descriptivas, como son las medidas de asociación. Les recuerdo que cualquier duda que tengan con el uso del paquete o dudas con el curso, pueden escribirme a mi correo electrónico o a través de la plataforma. Saludos.